Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, hermana, amigo que hoy nos acompañas. A Dios sea la gloria, sea la honra, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Sin duda es un culto hermoso donde adoramos a un Dios vivo, a un Dios que no quedó en un Antiguo Testamento, a un Dios que no quedó en un Nuevo Testamento, a un Dios que no quedó en una cruz, que no quedó en una tumba, sino que resucitó y se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. A ese Dios es al que predicamos en este lugar. Y el día de hoy me siento muy alegre de verlos y de compartir el mensaje. El sermón del día de hoy lleva por nombre: ¿qué significan esas piedras? ¿Qué significan esas piedras? Es una pregunta que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 3 y capítulo 4. Es una pregunta que Dios hace a Josué. Pero no es que Dios le esté preguntando a Josué qué significan estas piedras, sino que Dios le está diciendo: haz esto para que cuando te pregunten esto, tú sepas qué responder. Y lo invito ahí a que abra su Biblia y la mantenga en Josué del 1. Vamos a leer parte del 1, vamos a leer parte del 3, vamos a leer parte del 4, pero nos vamos a mantener dentro de la carta, del libro, de Josué. Y quiero leer primeramente Josué capítulo 1, versículos del 1 al 3. Es el comienzo de este sermón. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. No se preocupe, es la misma versión, solo cambian algunas palabras. Y para entrar en contexto de este texto es: Josué ha quedado al frente del pueblo de Israel. Moisés acaba de morir, el gran siervo de Dios acaba de morir, y el Señor ha levantado a un hombre de entre muchos para seguir dirigiendo a su pueblo hacia la tierra prometida. Entonces estamos en este punto de la historia. Dios ha elegido a Josué como sucesor de Moisés. Dice la palabra del Señor, Josué 1, del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. Cuán difícil para nosotros como siervos de Dios, como ustedes siervos y siervas de Dios, cuán difícil es aceptar que Dios a veces nos ha escogido. O no, a veces Dios nos ha escogido, es que Dios nos ha escogido, y a veces se nos hace difícil aceptar que ya hemos sido escogidos, y ustedes han sido escogidos y escogidas por Dios con un propósito en especial. En el caso de Josué, su propósito era ser el sucesor de Moisés y guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero si nos ponemos a verlo dentro de nuestra vida, existe para nosotros en la mayoría de ocasiones una carga, porque el que Dios nos haya escogido representa un compromiso, representa una responsabilidad, pero también representa promesas y beneficios. Lo hemos estado viendo en nuestras clases de senda de crecimiento de 11:30 de la mañana a 12:20. Hay una responsabilidad, hay un compromiso, pero también hay recompensas y beneficios al ser miembros del cuerpo de Cristo, al ser miembros de la iglesia del Señor. Ciertamente el que es miembro de la congregación tiene una responsabilidad. Puede ser una responsabilidad financiera dentro de la participación de la economía de la iglesia, puede ser una responsabilidad en el ministerio utilizando sus dones, como lo hemos estado viendo. Puede haber un compromiso, que no, la palabra compromiso, comprometernos. El compromiso es a lo que muchos les sacamos vuelta.
Pero el compromiso, cuando Dios nos ha llamado a una tarea, es muy importante, porque en el compromiso está la obediencia. Y Dios ha elegido a Josué. Imagínense a Josué como sucesor de Moisés. Imagínense a Josué viendo a Moisés dando la palabra que Dios le ha dado en el monte, dando los mandamientos, exhortando, guiando, aconsejando, intercediendo por el pueblo para con Dios. Imagínense a Josué viendo a esta figura, a este hombre Moisés, a este siervo de Dios. Y ahora imaginen la carga que Josué sentía al ser él el que sería el sucesor de su maestro, de Moisés. Es una carga difícil, no imposible, pero sí difícil. Aceptar que Dios la ha o lo ha escogido a usted con un propósito. Pero ese propósito se cumple sola y sencillamente por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios el propósito se tiene que cumplir sí o sí, porque Él ya lo ha establecido. Leíamos en la mañana que Dios nos ha hecho creación maravillosa. Cada parte de nuestro cuerpo, dice el Salmo, es creación maravillosa de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito, un diseño divino eterno. Varón y hembra, mujer y hombre. Hay un propósito depositado dentro de nosotros, así como lo había en Josué, hijo de Nun. Vean a este Josué frente a todo el pueblo de Israel. Imagínenselo. Imagínense a Josué frente a miles y cientos de miles y miles de israelitas en el desierto, que han salido de la tierra de Egipto, que han salido de la esclavitud y están cruzando el desierto, están siendo procesados en el desierto para llegar a la tierra prometida, la cual Dios ya les había entregado. Y les dice: todo lugar que su pie pise, que todo lugar que la planta de su pie pise, será suyo. Y el pueblo de Israel está caminando con la esperanza, aún a pesar de los años en el desierto, sigue caminando con la esperanza de llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Esa es la recompensa. Ese es el objetivo de Dios, llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero tiene que utilizar a siervos, a hombres, para que guíen al pueblo. Y en este momento Josué es el elegido para guiar al pueblo del Señor. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice el Señor a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto no era una simple motivación de Dios a Josué. Ánimo, adelante, tú puedes. No era eso, era algo más profundo. Era una inyección de fe y confianza a Josué. Dios le estaba inyectando a Josué fe y confianza en él mismo, en el Señor mismo. No solamente porque tenía que guiar a una multitud, a una gran masa de personas a la tierra prometida, sino porque como hombres, como carne, tenemos debilidades. Obviamente, cada uno de nosotros tiene sus debilidades. Tiene fisuras en su cuerpo que son
esos lugares por donde el enemigo entra con la tristeza, la depresión, la angustia, el no puedo, no soy digno, no soy capaz. Esta era una inyección de esas que duelen, de esas que se siente pesado el líquido cuando entra a nuestro cuerpo, que duele por días. Era una inyección de fe, de confianza en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No solamente porque vas a guiar a mi pueblo, sino porque tú vas a ser el siervo mío que va a estar frente al pueblo y vas a hablar al pueblo por mí. No era una tarea sencilla. No era una tarea fácil. Por eso el Señor utiliza todo este texto diciéndole a Moisés: nadie te podrá hacer frente, Josué. Nadie te podrá hacer frente. Pero después le dice: no te apartes de este libro de la ley, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que en él medita de día y de noche. Nunca te apartes de este libro. Porque si te apartas de este libro, entonces no tendrás éxito y no prosperarás en nada. Cuando nosotros como seres humanos estamos lejos de la voluntad de Dios, como humanos prosperamos. Claro que sí. Claro que sí, la gente que no tiene a Cristo en su corazón prospera y son multimillonarios y son los hombres más ricos del mundo. Pero la prosperidad económica, financiera o material en esta tierra no lo es todo. No lo es todo en esta vida. Más bien no debería serlo. Nosotros debemos prosperar en el Señor, en todo lo que tenga que ver con Dios. Y Dios dispondrá en nuestra vida lo que necesitemos, lo justo. Por eso la voluntad del Señor es santa, buena y agradable. Porque Él pone en nuestra vida lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es santo. No para nosotros, para Él. Por eso el que es avaricioso no es millonario. Por eso el que es... olvido, ya no voy a decir más ejemplos. Por eso Dios le está inyectando a Josué fe y motivación y confianza para que pueda seguir adelante con el propósito que Dios le ha dado. Pues lo que venía después de ese día era un gran milagro. No solamente un gran milagro, sino algo sobrenatural. Algo que va en contra de toda ley física. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel, guiado por Moisés, cruzó el mar en seco? Pues ahora Josué los iba a guiar a volver a cruzar una masa de agua, pero otra vez en seco, en esta ocasión el río Jordán. Todo el pueblo iba a volver a cruzar en seco una masa de agua, en este caso el río Jordán. Otro milagro sobrenatural. La palabra dice que Dios detuvo el cauce del río a ciertos kilómetros de donde iba a pasar el pueblo, y allá, como si hubiera una barrera invisible, el agua se detuvo hasta que el último israelita cruzó el río. Volvió a detener las aguas, volvió a dividir aguas para que su pueblo cruzara, para que su pueblo llegara al propósito, la tierra prometida. Josué 1, 10, 11. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: preparen alimentos, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da para que la posean. El Señor manda a Josué a guiar al pueblo. Y el Señor le dice: habla al pueblo y diles que se preparen, porque en 3 días van a levantar todas sus tiendas, aún sus ganados, todo va a cruzar el río Jordán. Todo tiene que cruzar el río Jordán. Díganles a todos los hombres, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, díganle a todos que cuando el arca del pacto empiece a moverse, el pueblo tiene que seguirle. El pueblo tiene que seguir el arca del pacto. Pero cuando vemos el título, ¿qué significan estas piedras? Las piedras fue una orden que Dios le dio a Josué. Ve a las 12 tribus
y de las 12 tribus levanta a uno de cada tribu, y cada hombre elegido, esos 12 hombres, vayan a las orillas del río y sobre sus hombros levanten una roca, y vayan al lugar donde está el arca y ahí levanten un monumento en memoria de que el Señor su Dios los hizo cruzar en seco a la tierra prometida. Las rocas representan que el Señor Todopoderoso volvió a hacer un milagro para que su pueblo llegara a la tierra prometida. Era un recordatorio de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple lo que ha prometido. Y estos hombres obviamente son elegidos y toman estas piedras y levantan el monumento en memoria de ese gran milagro que ha pasado. Y es ahí cuando yo les pregunto, ¿cuáles son las rocas que hemos dejado nosotros en nuestra vida? Porque la pregunta, ¿qué significan estas piedras? Dios le dice a Josué, cuando tus hijos y los hijos de tus hijos te pregunten, ¿qué significan estas piedras? Tú responderás esto. Estas piedras son en memoria de que el Señor nos hizo cruzar en seco el río Jordán, de que Dios cumple lo que promete. Son los cimientos de la fe, son fundamento, son un recordatorio en lo que hemos creído. Entonces, como cristianos, sacerdotes de nuestras familias, ¿cuáles son las rocas que estamos dejando atrás como recordatorio de lo que hemos creído? ¿Cuál es nuestra herencia para los que vienen caminando detrás de nosotros? ¿Qué dejaremos como señal de que el Señor Todopoderoso nos ha hecho cruzar el Jordán? Imaginemos el pueblo de Israel preparándose. Imagínense a esos miles y cientos de miles levantando sus tiendas, metiendo sus ropas, sus sandalias, alimento, preparando al ganado, preparando a los niños, inventándose a ver cómo le hacen para llevar aquellas cosas que ya venían en exceso, no sé. Imagínense a todas esas personas preparándose para empezar una gran travesía, atravesar el río Jordán en seco. Imagínense esta gran cantidad de personas cruzándolo, siguiendo el arca del pacto, siguiendo el arca del Señor, para tomar todos y cada uno de ellos posesión de la tierra prometida, de la tierra que el Señor había dado a ellos, a los padres, a la tierra que había prometido a sus padres, lugar donde fluye leche y miel. Hermano, hermana, van a pasar las generaciones y generaciones y generaciones. Y aquellos que vienen detrás de nosotros en el camino del Señor podrán llegar a un punto en su vida y preguntarnos, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿qué significan estas piedras? ¿Habremos dejado algo en el camino para que aquellos que vienen detrás de nosotros o aquellos que vean ese monumento nos pregunten, ¿qué significan estas piedras? El camino del cristianismo es ciertamente predicar el evangelio y hacer discípulos, predicando el nombre de Jesús en todo lugar, en toda nación. Pero también es recordar que primeramente debemos predicar a nuestra familia y a nuestro hogar. Que nuestra familia es nuestra principal iglesia, en donde primero tenemos que compartir el mensaje del evangelio. Que nuestra prioridad no debe ser convertir al vecino. Sí tenemos que tener esa importancia por el vecino, pero preocuparnos más por los nuestros, por nuestra familia. Podrán pasar generaciones y generaciones y generaciones y seguirá estando ese monumento en memoria de que el Señor Todopoderoso cumple sus promesas. Cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pregunten, ¿qué es doctrina apostólica? ¿Qué es el Shema? Papá, ¿qué es pentecostal? Papá, ¿qué son las lenguas? Papá, ¿qué es la unicidad de Dios? Papá, ¿qué es esto y aquello y el otro? ¿Podremos responderle a nuestros hijos?
Podremos tener la respuesta para nuestros hijos. ¿Qué señal usted está dejando de guía para el que viene detrás de usted? ¿Qué señal estamos dejando? ¿Cuáles serán las rocas que usted deje cuando cruce el río Jordán? ¿Cuál será ese monumento que usted deje cuando cruce este río llamado vida? Hay un solo cimiento, hay un solo fundamento, una fe, un Señor, un bautismo. Y entonces el pueblo de Israel cruzó el río. Josué 3, versículos del 1 al 4. Josué se levantó muy de mañana y partió de Sittim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean que el arca del pacto del Señor su Dios es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros. No se acerquen a ella. Para Dios todo es importante. Para Dios todo es muy importante. Pero cuando se trata de sus promesas, obviamente Dios las cumple. Pero nosotros debemos ser cuidadosos con sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Moisés era parte de la promesa de la tierra prometida, pero no cuidó cumplir las instrucciones de Dios para llegar a la promesa. Dios le dijo: háblale, y golpeó. En su enojo, en su coraje. Por eso dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el Señor dio una instrucción, Moisés desobedeció. Por tanto, perdió la promesa de entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Por eso es muy importante que cuando Dios nos da una promesa y nos da instrucciones, sigamos al pie de la letra sus instrucciones. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida como nuevas criaturas debe ser similar, bajo un orden establecido por Dios, bajo santidad establecida por Dios, con sumo cuidado de permanecer dentro de la promesa que Él ya nos ha dado. Para nosotros no es entrar a la tierra prometida, hablando del contexto. Para nosotros es entrar en los cielos. Para nosotros es estar en la gloria ya con Jesús. Esa es nuestra promesa, pero para llegar a la promesa hay que cumplir las instrucciones que Jesús ya nos ha dado, que es vivir bajo su orden y su santidad. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Vean que antes, en el versículo del 1 al 4, los sacerdotes y levitas son los que llevan el arca del pacto del Señor, porque así fue establecido por Dios, y parten del lugar donde está el arca. Pero vean más adelante que Dios dice: porque ustedes no han pasado antes por este camino. Los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto, que llevaban el arca que representa la gloria y la presencia de Dios, iban al frente, 900 metros de distancia del arca al pueblo. Había una distancia, había un espacio. Los levitas y sacerdotes iban enfrente, pero el Señor dice: hay muchos que no han conocido ni han cruzado este camino. Y si lo comparamos o si tratamos de hacer una semejanza a nuestro día de hoy, muchos de nosotros tenemos tiempo en el Evangelio. Muchos de otros tienen más tiempo que yo. Yo me bauticé en el 2018. Otros se bautizaron mucho antes que yo y tienen más trayectoria, más camino, más conocimiento, más bagaje, más callo. Y las personas que van delante porque conocen el camino. Y van delante porque van guiando al pueblo. Entonces nosotros en el camino de Dios debemos ser esa guía para quienes apenas se están acercando al Evangelio. Les decía hace mucho, hay personas que se están ahogando y queremos enseñarlos a nadar, pero no es el momento de enseñar a nadar, es el momento de extender la mano. Hay muchos que están en el Evangelio,
que están recién nacidos en el Evangelio, que necesitan ser guiados por otros. Y nosotros somos esos sacerdotes y esos levitas que llevan el arca del pacto del Señor, cruzando el río Jordán, guiando a 900 metros de distancia al pueblo de Israel, porque los que vienen detrás nunca antes habían caminado por ese camino. Por eso es necesario los talleres de senda de crecimiento, los talleres de discipulado, los estudios bíblicos, porque hay otros que no han caminado por ese camino antes. Pero para eso está el pueblo de Dios. Para eso el Señor ha levantado a sacerdotes. En cada hogar hay un sacerdote. Si es un hogar donde no hay varón, usted mujer, usted hermana, usted amiga, es la matriarca del hogar. Usted es la que guía a su casa. Usted es la que ora por su hogar. Usted es la que enseña en su hogar. Y si usted, varón, es la cabeza de su casa, sea el sacerdote de su casa. Ore en su hogar, ore por su familia, interceda por su familia, exhorte a su familia. Esa es la importancia de los sacerdotes, porque son la guía de aquellos que vienen detrás. Porque otros no han cruzado el río Jordán antes. Antes el pueblo de Israel estaba en el desierto, había cruzado el mar, estaba en el desierto. Y aunque ya habían cruzado el mar, nunca habían cruzado un río. Por eso es muy importante los estudios, la preparación, la madurez. No es bautizar y soltar, es bautizar y estar con ellos hasta que maduren, hasta que sean verdaderos discípulos. Por eso en esta iglesia el valor añadido es: nosotros hacemos discípulos que hacen discípulos. Porque hacemos discípulos hasta que sean verdaderos discípulos del Señor y ellos puedan hacer otro discípulo. Por eso les damos talleres y clases y clases. Quizá parece agobiante, pero no lo es. Es importante, porque muchos que antes estuvimos en el camino no recibimos una preparación, y ahora que la estamos recibiendo decimos: ah, mira, no sabía esto. Ah, mira, qué bueno que me están enseñando esto, porque yo no lo comprendía de esta forma. Y me ha tocado dar estudios donde muchos hermanos de años lo han dicho: es que nunca recibí un estudio de discipulado, nunca tuve seguimiento de maduración. Por eso es importante que los que van delante vayan guiando a los que vienen detrás, porque los que vienen detrás nunca antes han cruzado ese camino. Y después Josué les manda a purificarse, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Sabemos que el arca del pacto representaba la presencia y la gloria de Dios, y había un estricto procedimiento para moverla, aún para cargarla, para acercarse, y todo lo que tuviera que ver con el arca del pacto era estrictamente ya un orden establecido por Dios. Y si recuerdan, muchas personas murieron con solo tocarla, con solo acercarse al arca del pacto, porque Dios es santo. ¿Por qué Josué los manda a purificarse antes de seguir el arca del pacto? Porque Dios es santo y su santidad no puede estar donde no hay purificación. Y por eso mandó a todo el pueblo a que se purificase para poder seguir el arca del pacto. Porque en un momento, cruzando el río Jordán, iban a pasar por un lado de ella y necesitaban estar puros. Aún nosotros, por medio del bautismo fuimos purificados. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor hemos sido purificados para poder acercarnos a su presencia. Fuimos purificados para que en aquel día no seamos rechazados porque no olemos a Cristo, sino seguimos oliendo a nosotros. No olemos a Cordero, olemos a Javier. No olemos a Cristo, olemos a nosotros. No olemos a su sangre, olemos a la nuestra. Por eso nos bautizamos, para ser purificados y poder acercarnos a la presencia del Señor. Es importante la promesa de Dios, pero aún más importante es obedecer las instrucciones de Dios. Si a 900 metros tienen que estar de distancia del arca, a 900 metros se mantuvieron, porque no relata que alguien haya muerto. Había un orden y tenían que obedecer el orden establecido por Dios.
Hermano, su salvación, hermana, su salvación está en las manos del Señor. La promesa de una eternidad con Dios está en las manos de Dios, está ahí. Y si ya fue bautizado, bautizada en el nombre de Jesús, su salvación está segura en el Señor, pero es necesario que usted obedezca a las instrucciones del Señor. Es necesario obedecer y permanecer en santidad. No importan los muchos sacrificios, si no hay obediencia, no hay promesa. Moisés no entró a la tierra prometida por desobedecer una instrucción sencilla del Señor. Josué 3, 6 al 8. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán. El camino hacia la promesa ya había comenzado. Los sacerdotes y levitas ya habían empezado su camino. ¿Y qué venía detrás del arca? Venía el pueblo de la promesa. Venía el pueblo de la promesa. Y Dios da una instrucción: no crucen el río con el arca. Permanezcan antes en la orilla del río hasta que todo el pueblo pase. Hasta que el último hijo de Israel pase el río. Y los sacerdotes permanecieron a la orilla del río antes de cruzarlo con el arca. ¿Qué quedaba atrás para el pueblo de Israel? ¿Qué quedaba atrás? Quedaba sufrimiento, quedaba esclavitud, hambre, injusticia, muerte, dolor. Todo esto era lo que estaba dejando atrás el pueblo de Israel. Aún en Egipto mismo habían dejado todas estas cosas. Egipto nunca fue el lugar que Dios estableció para su pueblo. El lugar que Dios ya había establecido para su pueblo ya estaba destinado desde la eternidad. Egipto nunca fue el lugar que Dios quiso para Israel. Por eso lo sacó de la esclavitud. Pero ¿qué señal dejaría el pueblo en memoria de la libertad? ¿Qué señal dejaría Israel en memoria de la libertad? Cruzando el Jordán estaba la tierra prometida. Ya estaban a unos pasos de la tierra prometida. Prácticamente estaban en la tierra prometida. ¿Y qué dejarían en el lugar que cruzaron en memoria del poder de Dios? Rocas. Rocas en memoria de las misericordias y de la promesa de Dios. Josué 3:17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco. Y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, entonces el arca cruzó el río. Yo me lo imagino el arca estando en medio del río, deteniendo la masa de agua que fluye en el río Jordán. Y hasta que el último israelita, no sé, el que se levantó tarde ese día y se purificó tarde ese día, hasta que el último pasó con sus maletas, con su todo, hasta que el último pasó, el arca se movió y las aguas volvieron a fluir en el Jordán. Nosotros, hermanos, hermanas, ya cruzamos ese río. Ya estamos en la promesa de la vida eterna. Ya fuimos bautizados, ya fuimos purificados. Nosotros ya estamos después de la orilla, pero hay quienes vienen detrás. Hay familia, hijos, nietos, amigos, hermanos, tíos, primos, esperando también a cruzar el río Jordán para llegar a la promesa. Josué 4:1-2. Cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y Josué eligió a los 12. Y estos 12 tenían una tarea en especial. Sobre sus hombros cargar una roca, caminar al lugar donde estaba el arca y ahí levantar monumento en memoria del poder de Dios. Y Josué les dijo, capítulo 4, versículos 5 y 6. Pasen delante del arca del Señor su Dios hasta la mitad del Jordán
y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos les pregunten en el futuro diciendo, ¿qué significan estas piedras? Qué maravilloso, hermanos, para los que son padres, abuelos. Qué maravilloso es que un nieto o un hijo te pregunte, papá, ¿qué significa esto? Papá, ¿qué significa esto otro? Papá, ¿qué significa Dios? ¿Qué es esto que tienes aquí, papá, en señal? Qué hermoso es que nuestras generaciones, las generaciones que vienen detrás de nosotros, nos pregunten, ¿qué significa este monumento, papá, abuelo, tío, tía? Lo pienso y lo vuelvo a pensar. Yo espero el día en que mis hijos me pregunten, papá, ¿qué significa esto? Y poder responderle. Espero que el día que los hijos de mis hijos me pregunten, ¿qué significa esto? Poder responderles. Oh, hijo, qué bueno que lo preguntas. Las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando en el futuro sus hijos pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Darán a conocer a sus hijos diciendo, Israel cruzó en seco este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que acabaron de cruzar, de la manera que el Señor su Dios había hecho con el mar rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor su Dios todos los días. Papá, ¿qué significan estas rocas? Oh, mira, hijo, esta roca es de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh, papá, ¿y esta otra qué significa? Mira, hijo, esta dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, papá, ¿y esta otra qué es? Mira, hijo, esta es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Papá, ¿y esta qué significa? Oh, mira, hijo, esta es primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino haciéndonos semejantes a la muerte, sepultura, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Oh, papá, ¿y esta roca qué significa? Hijo, esta roca son los himnos que cantamos. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Oh, papá, ¿y esta roca qué significa? Oh, hijo, estos son los mandamientos de nuestro Dios. Papá, ¿y esta otra roca qué significa? Oh, hijo, esta roca es la doctrina en la que hemos creído. No es doctrina de hombres, sino es doctrina del Señor. ¿Cuáles son las piedras que estamos dejando en memoria de nuestra salvación? Porque cuando a mí Dios me salvó, alguna roca tuve que haber dejado en el camino. Cuando Dios lo salvó, alguna roca o monumento dejó como recordatorio para que cuando las próximas generaciones pregunten, ¿qué significan estas piedras, papá? Yo me imagino a Mica, papá, mamá, ¿qué significan estas rocas? Oh, hijo, estas son rocas en memoria de que el Señor nuestro Dios nos sacó de las tinieblas, nos llamó a su luz admirable y nos hizo hijos, nos hizo sacerdotes, nos hizo parte de la promesa. Y esta otra roca, papá, oh, hijo, esta es otra roca que recuerda cuando Dios sanó mis heridas. Cuando en medio del Jordán Dios me recordó que estaba ahí conmigo. Papá, ¿y qué significa esta otra? Oh, hijo, ¿qué preguntón eres, Mica? Esta roca significa la libertad que Dios le dio
a tu mamá y a mí. Estas piedras son señal del pacto que Dios tuvo con su pueblo de Israel y de una promesa cumplida. Voy a leerles 7 rocas que tengo aquí. No voy a decir el pasaje, voy a leerlos. Son versículos. Estas rocas representan la promesa de Dios. Estas son las rocas de la libertad que Dios le dio a su pueblo, que nos ha dado libertad a usted y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria, con grande alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los siglos y ahora por todos los siglos. Amén. Esta es la roca en la que hemos creído. Estas son las rocas que quedan en memoria de nuestra libertad, para que cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos pregunten qué significan estas piedras, oh hijo, es que estas piedras son monumento, porque el Señor nos sacó de la esclavitud, porque el Señor me sanó, porque el Señor me levantó de entre los muertos. Son memoria de la promesa de Dios. ¿Cuáles son las piedras que estamos dejando detrás? ¿Por qué no se pone de pie, hermano, hermana? Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué significan estas piedras? Oh, Josué, cuando los hijos de tus hijos te pregunten, tú responderás así: oh, el Señor nuestro Dios, que nos hizo cruzar en seco el mar rojo, volvió a hacer maravillas en nuestra vida y nos hizo cruzar en seco el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Eso significan las piedras que dejamos atrás, el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando faltemos en esta tierra, cuando nuestro cuerpo ya no está en esta tierra, nuestra muerte no será el fin, porque habremos dejado rocas en el camino. Habremos dejado roca. Oh, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Porque hay una sola fe, hay un solo Señor y hay un solo bautismo. Y el bautismo que corresponde ahora nos salva. Porque no pasamos a este altar. Oh Señor, yo sé que hay rocas. Yo sé que has